¿Te cuesta separar a ti el Señor de Pasión ese Jueves Santo de su imponente paso de plata, casi 80 años? Ese genio talentoso Cayetano González Gómez labró para la historia de la orfebrería del sur de Europa en el siglo XX una pieza definitiva, absolutamente contundente. El programa se lo vamos a dedicar en gran parte a eso. Ha dado la coincidencia de que el invitado, profesor de Historia del Arte, investigador, uno de las mentes privilegiadas en esto, de las personas que saben de verdad de Historia del Arte en la ciudad, está invitado para hablar de esto. Da la casualidad que es el vicepresidente del Consejo de Cofradías. En un día como hoy nos visita José Roda Peña. Amigo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es la principal devoción que hay en tu corazón? El Señor de Pasión y mi Virgen de Regla. Por ese orden. Pues no tiene por qué ser. Aquí la permuta de los términos efectivamente no influye. Algunas veces me acuerdo antes de la madre que del hijo y otras veces al contrario. Son dos devociones que comparten a partes iguales en mi corazón. El Señor de Pasión y la siempre hermosísima Virgen de Regla. Sitúate conmigo, vas a ver y oír un pequeño reportaje que te ubica en el paso que hoy vas a conocer al dedillo. Se llama Cuna de Plata y es la cuna que Sevilla le hizo al Señor de Pasión para que reinara en la ciudad. Observa. El paso procesional del Señor de Pasión es una pieza cumbre de la Semana Santa y del patrimonio sevillano. La archicofradía realizó para él una hermosa cuna de plata que se elevara por las calles con la categoría de su hechura. El Señor tuvo unas andas anteriores, un paso que diseñó Pedro Domínguez en 1903 y que por defunción del artista concluyó Manuel Gutiérrez entre 1903 y 1908, con dorado de Puello. En la noche del 18 de agosto de 1940 se produjo un incendio en los almacenes en los que se guardaba provisionalmente aquel paso, en la calle Lope de Vega. La pieza se perdió. El Jueves Santo del año siguiente, 1941, el nazareno de Martínez Montañés procesionó sobre unas parihuelas llevadas a hombros por hermanos vestidos de nazareno. Al año siguiente, la Hermandad del Amor cedió su propio paso para llevar al Señor hasta la catedral. En 1943, el maestro Cayetano González diseñó y ejecutó las nuevas andas, las actuales, en madera dorada, marfil y más de 200 kilos de plata. Ese mismo año, la canastilla procesionó por primera vez por las calles de Sevilla. Los respiraderos aún no estaban concluidos, por lo que se sustituyeron provisionalmente por unos faldones de terciopelo color rojo y malla de plata. En 1946 salió el paso totalmente terminado. Sevilla admiró al completo esta joya, emblema de la orfebrería hispalense del siglo XX. El paso cuenta con un rico programa iconográfico que fue supervisado por los sacerdotes José María Bandarán y Valentín Gómez. En los centros de los flancos de la canastilla se exhiben 4 capillas. La del frontal representa el triunfo de la Eucaristía. La trasera, a la Virgen de la Merced, como Madre de Misericordia. El lateral izquierdo, la Transfiguración de Cristo. Y el derecho, la Exaltación de la Santa Cruz. En estos mismos laterales se han cincelado 4 cartelas con escenas relativas a la Pasión de Jesucristo, la flagelación, el Calvario, la calle de la Amargura y el Santo Entierro. En los ángulos del canasto se alzan las figuras angélicas de San Miguel, San Rafael, San Gabriel y el Ángel Custodio. Los faroles esquineros son de sección octogonal y de 5 luces cada uno.
Los respiraderos fueron contratados con Cayetano González el 14 de abril de 1945 y fueron terminados 4 años más tarde. Nuevamente la plata se combina con la madera dorada y los lígneos relieves policromados de los 12 apóstoles. El frontal aparece centrado por el escudo de Sevilla. En el trasero se exhibe el escudo de la Archicofradía. En el lateral derecho, las santas Justa y Rufina. En el lateral izquierdo, la Virgen de los Reyes. El paso ha sido recientemente restaurado en su totalidad entre el año 2000 y 2004 porque algunas partes se encontraban deterioradas. Luce monumental en la actualidad esta cuna labrada para el Señor de Pasión, en la ciudad que amamos, en este epicentro de todo, que es El Salvador, levantamos sobre la tierra más de 200 kilos de plata para el Hijo de Dios. Y ahora te digo quién era brevemente Cayetano González y hablamos con el especialista, que es el que sabe de esto, y te va a resultar maravilloso todo. Pero antes, atento, última aproximación a la figura de Cayetano González y también al paso del Señor, y ya habla el especialista. Pero ubícate, Jueves Santo, normalmente te ubicas de noche, claro, pesa la plata, pero parece mullida la escena, parece que el Señor camina en algo que no pesa. Tú no sabes separar una cosa de otra, ¿verdad? Es el Cristo de Pasión, ahora solo, en su paso de Cayetano González. Pesa la noche, parece mullida la plata. Viene Dios andando desde la colegial del Divino Salvador, la que lleva su nombre, Divino Salvador. Es el paso, las andas, la cuna, el pedestal, el trono de plata para un rey, su casa itinerante, el espacio exacto para el Evangelio, su vehículo para trasladar el amor, el Paso Cristo, una de las obras memorables de la orfebrería europea en todo el siglo XX. Son más de 200 kilos de plata para el Señor de Pasión, el legado de mayor devoción que dejó Juan Martínez Montañés en la ciudad de Sevilla. En 1943, hace ahora casi 80 años, Cayetano González levantó con sus manos este imponente altar itinerante que cada Semana Santa conmueve, seduce, impresiona. El Señor de Pasión tiene en él un sugerente y merecido acompañante para caminar por Sevilla. Ocurre cada Jueves Santo. Se acerca el impresionante paso del Señor que a lo lejos parece disponerse a captar la atención del pueblo. Cuando se acerca, el paso parece haber desaparecido y toda su belleza se diluye a los pies de Dios cuando la plata parece licuarse para que camine el Señor de Pasión por todos los corazones, inundando de humildad cada palmo de su ciudad. Vienen las 4 capillas, las 4 cartelas, las 4 lecciones de pasión, las 4 figuras de los arcángeles. Se acerca una obra cumbre en plata, un tesoro artístico sin igual, un monumento. Lo hizo Cayetano González Gómez, el mago del punzón y del cincel. ¿Quién es el dueño de las manos que cincelaron tanta belleza para el Señor de Pasión? ¿Quién es el responsable de sustituir aquel paso que se perdió en un incendio en agosto de 1940? Cayetano González nació en Málaga a finales del siglo XIX y falleció en Sevilla el 2 de septiembre de 1975. Era proyectista y orfebre y cuentan de él que poseía un don especial, dado era su talento. Revolucionó la forma de abultar los metales, a los que dio riqueza con su dibujo, valiéndose de oficiales procedentes de la forja en un principio. Su primera gran obra fue la realizada en plata, de la orfebrería del Paso, de la Virgen de la Concepción, de la Hermandad del Silencio, la crestería, los varales y los respiraderos entre los años 29 y 30. 4 varales también del palio de la Macarena, continuando además ese trabajo el resto de sus discípulos. Realizó la obra cumbre de la orfebrería,
el paso de Jesús de la Pasión, los varales argénteos, juego de jarras, respiraderos, así como la corona de oro para la coronación canónica de la Virgen de la Amargura. También unos varales del paso de la Virgen de la Merced, los respiraderos, los varales del paso de la Virgen de la Presentación y así varias más, todas de incuestionable valor. Como proyectista efectuó además para bordados importantes trabajos para las penas de San Vicente, su paso de palio de la Virgen de los Dolores, por ejemplo, o también argumentos del paso de Cristo del Señor de la Buena Muerte de San Julián. Cayetano González era sobrino del afamado arquitecto Aníbal González y desde niño había mostrado su interés descarado por proyectar, por dibujar de manera natural. Fernando Marmolejo Camargo fue uno de sus discípulos señalados. Seguramente Cayetano González fue uno de los culpables, no podemos olvidar a Manuel Seco, del resurgir de la orfebrería el siglo pasado, uno de los responsables de ensalzarla y ponerla en su sitio. Cayetano González Gómez diseñó y cinceló la cuna de plata de Dios, el imponente paso del Señor de Pasión de Sevilla, aunque cuando se acerca caminando el Nazareno, la obra de Cayetano parece marcharse al olvido. Cuentan que Martínez Montañés le pidió que hablara al Señor, pero Cayetano González logró que Dios caminara por su lujosa alfombra de plata. José Rodapeña, enseguida hablamos de Cayetano González, pero déjeme que le pregunte como vicepresidente del Consejo. Entiendo que la noticia de hoy, no por conocida, deja de ser dolorosa, ¿no? Totalmente, independientemente de que uno pueda ser vicepresidente del Consejo, hermano mayor o lo que quiera que sea, yo soy cofrade de a pie y lo que me gustan a rabiar son las cofradías. Y por consiguiente es una noticia triste, esperada y por otra parte es una respuesta, como muy bien habéis dicho al comienzo del programa, no solamente sensata sino responsable ante la situación que nos está tocando vivir y que presumiblemente vamos a revivir en los meses futuros, ¿no? O sea que es que no había otra. En la parte positiva, mañana presenta el Consejo un amplio, me dicen que atractivo calendario de actividades culturales, musicales, expositivas, de distintas índoles para la próxima Cuaresma. Esto es así, ¿no? Se va a celebrar mañana. Sí, mañana hay una cita en la Fundación Cajasol, ¿no? Pero lo que sí te puedo, digamos, es comentar que lo que se va a presentar mañana en rueda de prensa es el ciclo de actividades culturales que se va a desarrollar en el seno de la Fundación Cajasol, pero que no abarca, no en todas las instituciones, porque para cada institución, digamos, se le dejará también su protagonismo en el sentido de que también se pueda en sus respectivas sedes presentar en cada momento lo que allí se va a celebrar. Pero fundamentalmente son eso, actividades culturales, y ahí lo abarcamos todo, expositivas, musicales, teatro, cine, que va a estar muy presente, que lo que hemos procurado es que tenga el nivel que la Semana Santa de Sevilla se merece y la propia ciudad. Conscientes, a pesar del trabajo, innegable de que nada puede sustituir. Absolutamente nada. Ni a nuestra Cuaresma, ni a nuestra Semana Santa. No, lo que podemos paliar es emocionalmente carencias, ¿verdad?, que vamos a sufrir. Y naturalmente también es muy importante el que la ciudad se vea revitalizada en todos los sectores que se ven tan afectados por la pandemia. Si ahí, a través de este programa de actividades culturales, se puede ayudar mínimamente, de la manera más modesta, a la hostelería, a las bandas de música, al sector librero, pues bendito sea Dios, que lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Me van a decir, José Rodapeña, que lo hago por interés personal, pero no es cierto, aunque lo tenga. Yo creo que aciertan ustedes al designar al Cristo de la Corona para el Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla, porque también me parece un acto de sentido común, por muchos motivos. Completamente. Realmente es que nunca nos planteamos otra opción, sabiendo que el acto se tenía que desarrollar en la catedral y sin poder trasladar ninguna imagen. ¿Cómo íbamos a pensar en ninguna otra escultura, por mucha categoría artística que tuviese? Sería una bofeta sin manos a la hermandad de penitencia que allí radica, que es tan digna o más que cualquiera de las 70, es decir, aquí todas juegan al mismo nivel.
y además si a eso le añade de que se trata de una talla, se ponía en la nota de prensa, de excelente categoría artística, y aquí lo reafirmo, pues miel sobre hojuelas. No me diga eso, que ahora estoy tentado de tirarle de la lengua que hable de mi Cristo, pero no. ¿Quién era, Roda Peña, quién era básicamente Cayetano González? Bueno, Cayetano González probablemente haya sido el orfebre, digamos, de mayor realce que haya tenido la platería sevillana del siglo XX. No por casualidad, sino porque realmente le acompaña un amplísimo catálogo de obras que hoy todos reconocemos de una manera unánime como entre las punteras de la orfebrería sevillana, y cuando hablamos de orfebrería sevillana pues ya nos podemos extender a otras muchas latitudes de nuestra pasada centuria, ¿no? ¿Dónde están las claves? ¿Por qué el paso que estamos viendo es el que es? ¿Por qué Cayetano González alcanza con este paso, yo creo que es su cenit, ¿no? Es la obra cumbre indudablemente de Cayetano, que tiene otras obras absolutamente maravillosas, ¿eh? Algunas la han podido ver ya los espectadores en pantalla, como es el paso de palio de la Concepción, pero es que ¿quién no reconoce la mano de Cayetano detrás de la corona de coronación canónica de la Amargura, detrás de los varales de la Virgen de la Merced, detrás del diseño de los respiraderos de la Virgen del Valle? Que fue una persona que, sobre todo, como todo buen artista, tiene en el dibujo, digamos, su principal especialidad, que es la reina de las técnicas artísticas, el dibujo. Muchas veces cuando nos quejamos de que hay piezas de bordado, de orfebrería, que no nos llama la atención, que todo nos parece similar a todo, es porque realmente lo que falta ahí es calidad en el diseño. Y realmente Cayetano es, tú lo definías antes, recogiendo las palabras del marqués de San José de Serra, mago del cincel y del punzón, y efectivamente lo fue, ¿no? Era un osado en ese sentido, Pepe, que tenía una visión distinta a lo que en aquel momento se estaba desarrollando en la orfebrería, y él apuntó alto y se alinearon los astros para que pudiera ser así, ¿no? Porque esos proyectos tan importantes también tenían que tener por detrás ese apoyo de la gente y de las hermandades, ¿no? Claro, él comienza trabajando en el seno de una familia de artistas. Su tío era el arquitecto Aníbal González, y otro tío suyo también tenía una fábrica de cerrajería artística, que es donde probablemente él aprendiera los rudimentos de la profesión de orfebre con la que tiene tantos puntos de contacto, ¿no? Él se mueve, digamos, en los ambientes previos a la exposición iberoamericana del 29 y entra en contacto con lo más selecto de los artesanos y artistas del momento y de la sociedad civil también, ¿no? Y de la eclesiástica, claro está. Él, quizás lo primero que se le conoce es relativamente tardío. Cuando él tiene 26 años de edad es cuando proyecta el paso antiguo neogótico del Cristo de la Misericordia de Santa Cruz, y a partir de ahí desarrolla una carrera absolutamente meteórica, en donde la base de todo su trabajo es el dibujo, porque pensamos siempre en Cayetano como orfebre, que lo fue excelente, pero es que él realiza dibujos para bordados, para paneles cerámicos, para obras de hierro forjado, es decir, es un artista muy completo, ¿no? Que se supo rodear también de un excelente equipo de aprendices y de colaboradores, que después muchos de ellos se independizaron, y todos tenemos en la memoria los nombres de Emilio Landa, de Fernando Cruz Suárez, de Fernando Marmolejo. Fueron aprendices directos de Cayetano González, y otros permanecieron fieles hasta él, hasta el resto de sus días. Me acuerdo de Guillermo Domínguez Clavería, que fue quien se encargó de terminar los contratos que a su fallecimiento en 1975 se quedaron sin rematar, ¿no? Y era Cayetano además un maestro con mucha personalidad, ¿no? Era atrevido, porque además incluso todas las obras que tiene son de mucha categoría. Imagino que no debería ser fácil hacer un paso para semejante obra maestra como es El Señor de Pasión, un paso que cuando vemos por la calle incluso nos llama la atención, además acompañando a lo que acompaña arriba, ¿no? Que es una talla pues inmensa de categoría. El paso del Señor de Pasión, como las grandes obras de arte, es una obra hasta cierto punto coral. Coral desde el punto de vista del empleo de materiales diversos, porque hablamos de plata, pero también está presente la madera tallada y dorada, está presente el marfil para las carnaciones de las figuras de bulto redondo, y hablamos de Cayetano González como la mente rectora, pero él efectivamente está rodeado por ese amplísimo equipo de colaboradores que son los capaces, digamos, de llevar a buen puerto un proyecto que tenemos que contextualizar en unos años dificilísimos para España, ¿no? La España de la posguerra, la España del hambre, la locura absoluta de idear un paso realizado en un material que también os diría como anécdota, esto no es muy conocido. Entonces no era como ahora que los orfebres compraban, digamos,
a un proveedor los lingotes de plata y los funden o los modelan. No. Ahí se conserva en el archivo de la hermandad una carta del 3 de agosto de 1940, en donde el secretario primero de la hermandad, que era nada más y nada menos que Celestino López Martínez, uno de los grandes investigadores de la ciudad, se dirige al ministro de Industria y Comercio para solicitar su permiso para poder llegar a comprar los 150 primeros kilos de plata. Sin un permiso expreso del ministerio no se podía acceder a un material que entonces era un material, siempre ha sido un material noble, precioso y valioso, pero que en aquellos momentos era escaso, se tuvo que importar, es decir, las dificultades fueron absolutas, ¿no? Qué impresión de escuchar eso. Y desde el principio, además, no estaba diseñado tal cual, ¿no? Como es ahora, ¿no? Estaba pensado, los respiraderos no se incluían. A ver, lo primero que quiero es desmitificar algo que se publica continuamente y que no es cierto. Se hace pensar que el paso de plata del Señor de Pasión se realiza como consecuencia directa del incendio del paso anterior. Es mentira. Un mes antes de que se incendie el paso, el 18 de julio de 1940, en el almacén de la calle Saturno, un mes antes se reúne en la sala capitular de Pasión lo que se denomina la Comisión de Reforma de la Archicofradía, donde ya se aprueba una memoria y el diseño del paso de plata. O sea, que había una intención real de cambiar el paso. No porque se quemara. Se cambiaba de todas. No porque se quemara. Sin embargo, se dice, no, se quema y entonces se decide hacer el paso. No es así. Se hubiera hecho en cualquier caso. Hubiera tardado el paso en madera en estar presente hasta que no se culminara el paso de plata, pero la intención ya era absolutamente firme. De hecho, lo que te comentaba de la carta al ministro pidiendo plata es antes de que se queme el paso de madera. O sea, todo eso sucede antes, ¿no? Pero fijaos la comisión de reforma, de lo que estamos hablando. Fíjate. Ahí hay una serie de personalidades cruciales para comprender por qué y cómo se hace el paso de plata. Esta es una figura esencial para la historia de la Hermandad de Pasión, que era su teniente hermano mayor, que se llamaba Paulino de Leiva. Estaba su mayordomo, que todos nuestros televidentes les sonará su apellido, Miguel Bermudo Barrera. Está de secretario primero Celestino López Martínez, de secretario segundo José Hernández Díaz. Está el presidente de la Academia de Bellas Artes, Cayetano Sánchez Pineda. Está el presidente del patronato del Museo de Bellas Artes, el grandísimo pintor Alfonso Grosso. Y está Cayetano González. Esa es la comisión que se reúne en la sala capitular en el mes de julio para decidir que se haga el paso de plata. Muchos de ellos escriben en el Florilegio que publica la hermandad, que está aquí. Este es un original, Josema, por si puedes, 2 pesetas costó. Pepe, mira, aquí lo tengo, Muy interesante. Un florilegio dedicado a las nuevas andas procesionales. Lo voy a poner por aquí, por si lo podemos sacar. Tú me perdonas. 2 pesetas costaba. Ahí escriben muchas de las personas que acaba de citar. Bien, sería muy exagerado ubicar a Cayetano González cuando pase todavía más tiempo a la altura de un arce. ¿Es demasiado ambicioso eso? Hombre, pues quizás, porque Juan de Arfe es una figura reconocida a nivel europeo, donde no solamente él es un platero de unos quilates artísticos, valga el calificativo, extraordinarios, sino uno de los grandes tratadistas del arte que ha habido en España en el siglo XVI. Hombre, a esa cumbre no estamos hablando. Yo creo que a cada uno hay que situarlo en su contexto. A Cayetano hay que reconocerle que a partir de la década de 1920 los 2 grandes talleres de orfebrería que competían entre sí en Sevilla era el de la familia Seco y el suyo. Y de ahí, digamos, de uno y de otro derivan, digamos, todos los grandes nombres que todos podríamos recitar de corrido, de grandes orfebres, todos derivan de esos 2 grandes talleres, ¿no? Y hombre, él en ese momento, en su momento, sí era el mejor. Y es el paso en Andalucía, Pepe, más imponente para ser procesionado de cuantos existen en su estilo. A ver, si hablamos... Porque hay más pasos de plata. Como si hablamos de pasos de plata, yo pienso que efectivamente se despega con mucho de todos los demás. Ahora, si tú me estás diciendo que si es el paso más imponente de la Semana Santa de Sevilla, en mi opinión no. Yo creo que el gran paradigma es el paso del Señor del Gran Poder. Ese es el que crea, digamos, un canon que cuando hablamos así también de una manera un poquito así apresurada de paso neobarroco, es que estamos inmediatamente pensando en el gran referente del Señor. Al paso de Cayetano, a tu juicio, le falta el cirineo. Bueno, verás tú. No digo que le haga falta al Señor, Sí. ojo,
Digo al conjunto, en la calle. Sí, bueno, lo que te puedo decir es que el paso de plata se hace pensando en dos figuras, que se mantienen además procesionando unidas hasta el año 1973. Bien, es verdad que desde antes de morir el autor. Bien, exactamente, él muere en el año 75. Bien, es verdad que desde entonces hasta aquí podríamos hablar incluso hasta de dos generaciones de hermanos de Pasión que no han conocido el Cirineo en el paso, y podemos decir que no lo echan de menos desde el punto de vista estético, visual. Lo que tienen, digamos, es la memoria histórica de verlo en fotografías, Yo soy, digamos, muy... lo tengo que confesar, yo personalmente, a mí me encantaba el Cirineo de Juan de Mesa. Creo que lo que traicionó al Cirineo de Juan de Mesa fue un cuerpo irregularmente compuesto, pero la cabeza era extraordinaria, una cabeza de Juan de Mesa vendida por José Rodríguez Fernández Andes a la Hermandad, procedente de un anticuario de Córdoba. Bueno, eso es una historieta también ahí importante, ¿no? Entonces, y Pasión siempre se caracterizó desde su fundación por escenificar la quinta estación del Vía Crucis tradicional. ¿Eso se ha perdido? Sí, se ha perdido. ¿El de Sebastián Santos, pues, a tu juicio, era una pieza de mérito? No, extraordinaria. ¿Suficiente para acompañar al Señor? Sí, pero te digo, a mí personalmente, pero eso es a mí personalmente, yo para el Señor de Pasión siempre he preferido un cirineo de vestir. Me parece que encaja, digamos, desde el punto de vista de la dulzura que tiene la propia imagen titular, mejor que el contraste tan duro de una imagen de talla completa. Pero es una opinión personalísima. Vale. ¿Y las virtudes del paso al final cuáles son? ¿Por qué es tan fabuloso a todas luces? ¿Por qué es indiscutiblemente una maravilla? ¿Dónde estarían los resortes? Puede estar en el dibujo, me has dicho que era un proyectista. Pero a ojos de quien no entiende, como yo, vemos el paso, ¿por qué pone de acuerdo a todo el mundo? ¿Cuál es la clave de su éxito? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, en su carácter revolucionario. Ten en cuenta que cuando el paso se decide realizar en plata, en su integridad, se está rompiendo, digamos, con una tradición, digamos, de siglos de pasos fundamentalmente realizados en madera. ¿Que había excepciones con respecto a otros materiales? Las hubo. Pasión mismo tuvo durante el siglo XVII y XVIII un paso de carey y plata. Se dice que en el ánimo de los impulsores del paso pudo haber estado en cierta medida la recuperación de aquello. Puede ser. Pero de todas maneras no nos queda absolutamente ningún testimonio de aquel paso de carey y plata, salvo la recreación intuitiva del famoso cuadro de Joaquín Turina que está en la Casa de Hermandad. También podría pensar yo personalmente, pudo haber también pesado sobre el ánimo de la hermandad y del propio Cayetano el hecho de que el Señor de Pasión, durante los años anteriores al paso actual, en el altar de novena se viniera utilizando el actual altar de plata donde lo veneramos en la capilla sacramental, de tal manera que hoy por hoy, ¿quién no digamos, une de una manera casi también rutinaria la imagen del Señor de Pasión con la plata? Con la plata que efectivamente está recibiendo culto a lo largo de todo el año, en un retablo fabuloso, un retablo jesuítico, un retablo relicario que procede de la casa profesa de la Compañía de Jesús, lo que es la Iglesia de la Anunciación. Sí. Todo eso unido al final hace que, primero, haya sido un éxito el material, eso por una parte, pero después está que Cayetano en su escrito, en los libros de actas se hace constar su opinión expresa, cuida mucho, digamos, lo que son las líneas estructurales del paso para que comulguen específicamente con lo que es el estilo del Señor. El Señor, digamos, es un puente de oro, desde el punto de vista escultórico, entre la escultura del Bajo Renacimiento y la del primer Barroco. Y el paso del Señor de Pasión tiene golpes renacentistas y tiene también golpes del proto-barroco, podríamos decir, sevillano, ¿no? Desde el punto de vista de la ornamentación, desde el punto de vista de la suavidad, de las curvas y contracurvas que describe la mesa del canasto, que no son tan potentes como puede ser los pasos que idea Francisco Antonio Gijón para el Gran Poder, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa suavidad comulga perfectamente, ¿no? Después la iluminación también está muy cuidada, con esos 4 faroles octogonales que tienen en su interior una capacidad para 5 cirios rojos, está lleno de detalles que se escapan para el gran público cuando el paso de una manera efímera transcurre por las calles. Pero bueno, también hay muchas ocasiones para contemplarlo de una manera detenida y ir recreándose precisamente en un programa iconográfico que tampoco se dejó al albur de la fantasía de Cayetano. Cayetano no tocó mano en el programa iconográfico figurativo,
Sí es verdad que tú reconoces el cincel de Cayetano en lo que es la ornamentación, por ejemplo, vegetal, que está cuajada, por ejemplo, de todo tipo de frutos, de uvas, de piñas, de bellotas, que reconoces también en el Pazo de la Concepción, en los varales de la Merced, en tantas cosas de Cayetano. Pero lo que es a la hora de escoger las cartelas, las figuras de bulto redondo, los relieves, etcétera, eso hubo una comisión expresa por parte de la hermandad, que nada tiene que ver con lo que yo antes citaba, y que fue una comisión, digamos, de tipo teológica, que estaba formada por 3 personas. Un dominico, que se llamaba Fray Raimundo Suárez, que estaba considerado en los años 40 como el máximo experto en la teología de la cruz, y tiene escrito un tratado sobre eso. Estaba el canónigo y párroco del Salvador, que se llamaba Valentín Gómez Álvarez, y estaba otra figura que es básica, clave para entender la Hermandad de Pasión en el siglo XX, y yo diría que de las cofradías de Sevilla en el siglo XX, que fue don José Sebastián Ibanderán, director espiritual de la cofradía, camarero del Señor de Pasión. Entre ellos 3 son los que van a concitar lo que es el desarrollo del programa iconográfico, que se reparte entre cartelas, relieve, figuras de madera, figuras de plata, etcétera, etcétera. Hay que ver lo que se aprende, ¿eh? Bueno, yo no sé qué horario tenía la cofradía cuando concluye el paso Cayetano y empieza el señor, no digas el año por favor, y empieza el señor a salir, no sé el horario de la cofradía, pero los pintores se dividen, Pepe, cuando hablan del paso del Señor de Pasión, como tiene, al tener plata, tiene grises, blancos, fondos negros, algunos amarillos, se dividen, algunos pintores dicen que es un paso para gozarlo con luz del sol, sí, y hay otros que son menos que dicen que es un paso para ser visto de noche. Te iba a preguntar cómo brilla, ¿cómo es mejor verlo? ¿Cuándo el ojo humano capta mejor lo que pretendía en cualquier caso Cayetano? Bueno, si es el paso... Sí, me refiero a él. Entiendo que de día. Hay un problema que tiene el paso del Señor. Que el Señor, pero pasa con muchos pasos de Sevilla, no solamente con el paso del Señor de Pasión, que al Señor le falta iluminación. Entre otras cosas, pues porque las tapas de los faroles, que él idea, no son aéreas, sino que son extraordinariamente tupidas en el repujado. De tal manera son muy tapaderas. No despiden luz. Claro. Por otra parte, la postura corporal del Señor de Pasión, hundido en el pecho prácticamente, no le estás viendo el rostro. Hubo años de triste recuerdo para mí, vistos por fotografía, porque yo ni lo recuerdo porque yo era muy niño, que al paso del Señor de Pasión se le llegó a poner un pequeño foco de luz eléctrica en el monte de Claveles, para iluminar el rostro del Señor. Eso fue un año, los años 70, un año o 2, y se suprimió, ya digo que afortunadamente, ¿no? Pero es que ese problema lo ha tenido siempre, lo ha tenido el Señor, ¿no? Que o tiene que transitar por calles muy iluminadas, porque en el momento que entra en la medio penumbra, la figura se pierde. También tiene su encanto, lógicamente. Claro, pero yo no hablaba tanto de él. Fíjate, ¿cuándo luce más el paso? Estamos hablando hoy de Cayetano. ¿Cuándo luce más el paso? Bueno, el paso lo que necesita, digamos, es iluminación, pero imagínate que esté pasando efectivamente, pues por muchas veces lo que es el encanto de verlo, sobre todo en la entrada, con la plaza completamente oscura, con la luz del flash, es un encanto ver los reflejos que va produciendo el propio paso del Señor, ¿no? Esos fogonazos. Esos fogonazos, para mí es uno de los momentos culminantes, ¿no? de la tarde-noche del Jueves Santo, ¿no? De la oscuridad destaca mucho el paso. Claro, la plata es muy agradecida en ese sentido, ¿no? La plata es muy difícil también de fotografiar porque salen muchos reflejos, ¿no? Y desde el punto de vista del costalero, ¿pesa más un paso así? Bueno, yo por lo que sé de la cuadrilla del paso del Señor de Pasión pesa una barbaridad. No sabría tampoco hacerte alguna comparación porque no soy yo precisamente del mundo del costal y no sabría hablar con propiedad, no lo sé, ¿no? Pero ellos desde luego que sí sacan, algunos de ellos, varias cofradías, siempre se quejan de la carga o del peso que tiene el paso del Señor, ¿no? Tiene pinta. Al igual que el Señor, en el caso de la Virgen de la Merced, ¿a tu juicio está ella debidamente acompañada por un paso a su altura? Entiendo que quizás se pueda mejorar. Vamos a ver. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los bordados, son insuperables. Sí. A mí me parece que eso es insuperable. Me parece que hay una cosa curiosa, los varales de la Virgen de la Merced, que también son obras de Cayetano, del año 1956, él en algún momento escribió y declaró a la prensa que era su obra preferida. Por encima del paso del Señor de Pasión, por encima... Que son estos varales que estamos viendo. Aquí, sí. Vale. Desde mi punto de vista, el paso, cuando se estrena en el año 29 y en el año 30, guarda una unidad
neogótica. Esa unidad se fue paulatinamente perdiendo, primero con los varales del propio Cayetano, después ya con los respiraderos, los entrevarales, es decir, se ha perdido, digamos, una unidad estética que era interesantísima. Pero naturalmente yo tengo que defender, porque se trata de una obra de gran categoría, lo que han aportado, por ejemplo, los hermanos Delgado, en los respiraderos, los grandes faroles entre varales, sí que son piezas extraordinarias. ¿Pero qué ha roto la unidad estética? Pienso que sí. Vale, por último, entiendo que además formas parte de las personas que han escrito ese libro de Pasión, ¿no? Los cofrades que estén interesados en crecer un poco en el conocimiento de la figura de Cayetano González, ¿qué fuentes bibliográficas existen, Pepe? ¿Dónde puedo leer más de él? Sí, bueno, hay una tesis doctoral publicada que la escribió María Victoria García Olloqui, la publicó en su momento, hace ya bastantes años, Pepe Sánchez Dubé en Editorial Guadalquivir, que es una monografía de Cayetano González. Y después, lógicamente, acudiendo a otras monografías dedicadas a las hermandades para las que él trabajó, también se va a poder espigar documentación, pero sobre todo la gran fuente a nivel biográfico, de personalidad artística, etcétera, es la monografía que te digo, que es el resultado de un trabajo de investigación serio, como una tesis doctoral, ¿no? A título privado, ¿qué más incienso? Bueno, a título privado y público, porque lo pongo en el despacho de la universidad, que por allí pasan alumnos sin cesar, o sea que... Ah, ¿sí? Hombre, ¿Y claro. no hay gente en la universidad que te riña por eso? Vamos enseguida, entra en mi despacho y tú lo primero que ves, detrás de la presidencia, digamos, lo que está en mi cabecera, es un cuadro del Señor de Pasión que puede tener como 1,5 metros de altura, una fotografía excelente, ¿no? Y está, bueno, pues llena de regalos, de recuerdos. Es el despacho más cofrade de la universidad, desde luego. Los nazarenos de Sevilla, Pepe, con túnicas bordadas o lisas. Bordada, sí. Pero, ¿quiere esto decir que yo sería de los que negara, digamos, la posibilidad de una túnica lisa? En absoluto, en absoluto. Yo pienso que en la variedad también está el gusto. Y hay que satisfacer muchas sensibilidades distintas. Hay que satisfacer... Ahora, hermandades que hasta ahora han sido, digamos, más refractarias a la túnica bordada, creo que están haciendo muy bien de que un año de cada mandato, el ir rotando las túnicas, me parece eso que patrimonialmente es muy positivo y no le quita nada a la imagen. Tiene otro carácter, un revestimiento de majestad, podríamos decir. Pero naturalmente es que hay imágenes tan poderosas que admiten lo liso, lo bordado, lo medio bordado, todo. Caballero, gracias por la visita. A vosotros. Aquí está el regalo. Dime Gracias. algo a ti. Dime algo de la Virgen de Regla, sí, rápidamente. Es que es muy difícil hablar para mí desde el punto de vista sentimental de la Virgen de Regla, porque es la reina de mi hogar, la Virgen de la devoción de... Mi hermandad, digamos, de sangre es Los Panaderos. Yo soy la tercera generación y mis hijos son la cuarta. Soy sobrino nieto de hermano mayor, yo lo fui, tuve el privilegio ese de serlo, y yo me he criado allí, yo he echado allí los dientes como cofrade, ¿no? Y la hermandad, digamos, de mi elección es Pasión, donde yo me empeñé, ¿no? Cuando no tenía ni sueldo semanal, el que mis padres me pagaran la cuota anual cuando tenía 14 años, ¿no? O sea que yo a la hermandad de Pasión la quiero tanto como a la de Los Panaderos y viceversa. Gracias por la clase, profesor. A vosotros. Ahí está, José Rodapeña hablando de Cayetano González para ti. Y ahora quiero yo saber qué siente tu corazoncito. Dale, Enterría.